Caja La Rioja, y a esta clausura, como sabéis, la última entrega del ciclo Cuida tu Salud. Los que habéis ido acudiendo periódicamente a este ciclo sabéis que es nuestra cita mensual con nuestro médico de cabecera, nuestro médico de familia. Una forma de acercar la medicina o los problemas de salud que más nos preocupan con un lenguaje sencillo, divulgativo, pero nunca, sin perder nunca el punto de vista del profesional, del médico de familia, que son los que nos visitan. Me vais a perdonar porque voy a insistir, como cada mes, en agradecer a los verdaderos protagonistas de este ciclo, a la Sociedad Riojana de Medicina de Familia y Comunitaria, que son quienes nos propusieron hacer este ciclo, quienes nos han propuesto además repetirlo el curso que viene, por lo tanto nos seguiremos viendo una vez al mes aquí en Cuida tu Salud, y como os digo, verdaderos protagonistas y los mejores compañeros de viaje en este ciclo. Y hablando de viajes, precisamente de eso vamos a hablar, ¿no? De qué llevar en la maleta. Ahora que se acerca el verano, qué prever que nos puede ocurrir en nuestros viajes y sobre todo escuchar los consejos de un médico de familia para ver hasta qué punto alarmarnos o no alarmarnos o prever las posibles incidencias de salud. Bueno, pues de eso vamos a hablar en nuestra clausura, en nuestra conferencia final. Insisto, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, a pesar de la careta tan desapacible que está, y de verdad, insisto, gracias a la Sociedad Riojana de Medicina de Familia por la propuesta, por acompañarnos y por seguir un año más con nosotros. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Miguel, soy médico de familia, trabajo en el Centro de Salud de Nájera, en el área de salud de Nájera también, y vengo hoy a hablaros un poquito de qué cositas tenemos que preparar cuando nos vamos de vacaciones. Bueno, ya llega el momento más importante del año y ya podemos empezar a pensar qué vamos a hacer durante este verano. En principio, a mí me gustaría dar las gracias, antes de comenzar, a los compañeros de la Sociedad Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria por invitarme a estar aquí con ustedes, a los compañeros de Ibercaja también, por los detalles que han tenido con nosotros y así poder mostrarles a ustedes parte de las cosas que hacemos y hablar de temas relacionados con la salud. Nosotros, como parte integrante de la Sociedad Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria, creemos que es un paso importante el salir de los centros de salud y llevar los temas relacionados con la salud a la población para poder trabajar desde un punto de vista distinto. Es decir, no se trata de estar todo el día detrás de una mesa viendo pacientes, sino hablar con las personas, ver qué cosas nos preocupan relacionadas con la salud y trabajar sobre ello. Cuando nosotros hablamos un poquito de qué llevar en la maleta o qué preparar para cuando nosotros viajamos, tenemos que tener en cuenta en principio qué tipo de viaje vamos a realizar. Los viajes que podemos realizar, y hablamos de viajes a nivel nacional o viajes a nivel internacional. Cuando nosotros realizamos viajes nacionales, pues no es lo mismo si nosotros nos vamos a pasar unos días al campo, a la montaña, a la playa, o si vamos a visitar alguna ciudad. Si nosotros vamos a hacer un viaje internacional, también va a ser distinto si nosotros vamos a hacer un viaje a nivel europeo o un viaje intercontinental. Si viajamos hacia América, hacia África, hacia Asia o hacia Oceanía, dependiendo un poquito de hacia qué destino vamos a enfocarnos, pues tendremos que llevar unas cosas diferentes en la maleta. Los destinos continentales para nosotros tienen una cierta particularidad, sobre todo aquellos países que pertenecen a la Comunidad Económica Europea, y sobre todo ahora vamos a hablar, antes de decidir qué vamos a meter en el botiquín, qué documentación es la que nosotros vamos a necesitar. Porque muchas veces cuando nosotros preparamos un viaje, pues estamos tan ilusionados pues, con los sitios que vamos a ver, con las cosas que vamos a conocer, que se nos olvida que como personas físicas podemos tener cualquier percance de salud, y si vamos a tener un percance relacionado con la salud es importante tener una cobertura sanitaria que nos permita ser atendidos de una forma correcta en cualquier punto que nosotros estemos. ¿Qué documentación es la que nosotros vamos a tener que llevar siempre en la maleta? Bueno, esto más que la maleta, nuestro equipaje de mano o nuestro bolso. Primero, es importante que siempre llevemos con nosotros un informe médico en el que estén registradas las enfermedades que tenemos, nuestras enfermedades propias y el tratamiento de las mismas. ¿Por qué es importante? Esto tanto si es un viaje a nivel internacional como si es un viaje a nivel nacional. Es decir, nosotros tenemos que saber qué es, más que nosotros, si nosotros nos sucede algo, la persona que nos va a atender tiene que saber qué enfermedades son las que padecemos y qué tratamientos son los que estamos llevando. Estos informes nosotros los preparamos en cualquier momento en nuestras consultas diarias
pero sí que es importante que si vamos a salir de nuestro sitio donde vivimos habitualmente, lo llevamos con nosotros. Si nosotros vamos a viajar al extranjero, sí sería conveniente traducir estos informes a cualquier otro idioma, al inglés, al francés, al italiano, al que queramos. También es importante que nosotros llevemos este informe, porque si nosotros viajamos dentro de nuestra comunidad autónoma, desde cualquier punto de atención continuado, si funciona el sistema de redes, se puede acceder a nuestra historia clínica, pero si no funciona la red, nadie puede acceder a nuestra historia clínica, y si no podemos acceder a la historia clínica del paciente, nosotros tenemos que estar seguros de qué es lo que está tomando para saber qué es lo que le podemos dar. Pues si nosotros tenemos una alergia y no lo comunicamos a la persona que nos está atendiendo, nos puede dar una medicación que nos vaya a perjudicar. También esto es importante porque si nosotros tenemos un tratamiento crónico y nos tienen que hacer alguna receta de las medicaciones que utilizamos de forma habitual, si este informe no existe, la persona que nos está atendiendo no tiene por qué hacernos ningún tipo de receta. Ahí entramos en un rifirrafe, que también es importante señalar. Y luego también, hoy en día que en nuestra comunidad autónoma funcionamos con la receta electrónica, se nos olvida muchas veces decirle al paciente que nuestra receta electrónica solo puede ser leída por las farmacias o por las oficinas de farmacia dentro del territorio de nuestra comunidad autónoma. Es decir, que si nosotros vamos con nuestra tarjeta sanitaria porque nos faltan unos días para que se acabe un antihipertensivo y vamos a una oficina de dispensación de farmacia en Alicante, pues esa oficina no va a poder leer nuestra tarjeta electrónica, con lo cual nosotros nos quedamos sin medicación y nos quedamos sin esas cosas que nosotros necesitamos. Si nosotros vamos a viajar, lo que hacemos con las recetas crónicas es o las adelanta en nuestra oficina de farmacia habitual, o lo que podemos hacer es imprimirlas en papel, y una vez que están impresas en papel, se pueden coger en cualquier farmacia dentro del territorio nacional. ¿Qué es lo que tenemos que llevar con nosotros si viajamos? Nuestra tarjeta sanitaria. Si estamos en cualquier viaje que nosotros hagamos por el territorio de la península, con nuestra tarjeta riojana nos sirve, están todos nuestros datos. Pero si nosotros vamos a viajar al extranjero, a cualquier país que pertenezca a la Comunidad Económica Europea, tenemos que obtener la tarjeta sanitaria europea. Esto es un requisito indispensable, porque si nosotros no tenemos esa tarjeta sanitaria europea, en cualquier país donde nosotros nos encontremos, va a ser como si fuéramos una persona que no está segura. La tarjeta sanitaria europea la obtenemos a través de la tesorería. En la página web donde podemos solicitarla es la que está señalada, www.sec-social.es, y cuando nosotros la solicitamos, vía correo postal, en un par de días la obtenemos en casa. Es decir, que es algo que es facilito de obtener y es beneficioso. Si nosotros vamos a viajar a cualquier país que esté fuera de la Comunidad Europea, es conveniente que hagamos un seguro de salud. Un seguro de salud que nos dé una cobertura básica para si tenemos cualquier tipo de problema que podamos ser atendidos. Si nosotros hacemos un seguro de viajes, es importante que nosotros llevemos con la documentación el justificante de haberlo pagado para que así podamos ser atendidos de forma adecuada. Y el siguiente documento que nosotros tenemos que llevar será la cartilla de vacunación internacional. Esta cartilla de vacunación internacional, ahora hablaremos un poquito más adelante de ella, se obtiene en el Centro de Vacunación Internacional y es importante porque sin estar puesta al día, sobre todo con algunos tipos de vacuna, hay países en los que nosotros no se nos deja entrar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es la tarjeta sanitaria europea. Los datos que contiene son los datos del asegurado, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de seguridad social y luego unos datos para que desde cualquier entidad europea se puedan facturar a nuestro Estado nuestra atención. La tarjeta sanitaria europea sirve para su uso en todos los países de la comunidad y lo que nos asegura es que en cualquier país donde nosotros viajemos vamos a ser atendidos como cualquier persona asegurada de ese país. Esto es importante porque la cobertura que ofrece el Sistema Nacional de Salud en España no es la misma que cobertura que puede tener el Sistema Nacional de Salud francés, el italiano, el alemán, el británico, con lo cual nosotros a veces podemos ver diferencias. La diferencia con respecto a nuestro sistema de salud es una cosa y lo que nos asegura la tarjeta es que nosotros vamos a ser atendidos igual que cualquier otra persona asegurada en el país correspondiente. Una vez que nosotros tenemos esta documentación, pues tendremos que pensar en otras cosas. Ahora vamos a hablar un poquito de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta
antes de preparar nuestro botiquín. Cuando nosotros vamos a preparar el botiquín, lo primero que tenemos que pensar es cuáles son las enfermedades más comunes en las que nos podemos enfrentar. La mayoría de las veces lo que nos encontramos es con el dolor de garganta o de cabeza, con los resfriados, con problemas digestivos como puede ser el estreñimiento o la diarrea del viaje. Luego hacemos un especial hincapié y ponemos ojo con las enfermedades de transmisión sexual, pues muchas veces son un área que se nos olvida y sí que son bastante importantes. Enfermedades como puede ser el SIDA, la gonorrea, las clamidias, las verrugas genitales, etc. Sobre las enfermedades de transmisión sexual haré un inciso antes de terminar la charla para hablar cuatro cositas sobre ellas. ¿Qué situaciones especiales vamos a tener que tener en cuenta cuando nosotros preparamos un botiquín? Por un lado, con el sol, depende un poquito qué tipo de viaje realicemos, a qué zona, nos tendremos que enfrentar con los problemas derivados de la exposición a los rayos solares, a las radiaciones ultravioletas. Primero, no hay que olvidar la relación entre el sol y el cáncer de piel. Cuanto más tiempo estamos expuestos a los rayos del sol, más efectos nocivos de los mismos sobre la piel nos vamos a encontrar. Las dermatitis solares, es decir, las quemaduras, pues también las tendremos que tener bastante en cuenta, pues si bajamos a países tropicales o si nos vamos a la playa, también en la montaña. Luego situaciones como el golpe de calor. El golpe de calor es una situación médica que estamos producida porque estamos sometidos a una temperatura muy elevada durante un corto periodo de tiempo. Nos puede dar fiebre, dolores musculares, etc. Otra situación especial sería la montaña. En relación con la montaña, hablamos de tres cosas básicamente. Primero, de las congelaciones de las extremidades. Esto nos puede parecer una exageración, pero los meses de verano también es bastante curioso. Muchas veces nosotros salimos por la mañana, nos encontramos con una temperatura muy agradable y empezamos a caminar por la montaña cuando la temperatura exterior es una temperatura alta. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muchas veces o se nos pasa el tiempo o nos podemos llegar a perder y entonces nos encontramos con la situación inversa, que llega la noche y las temperaturas empiezan a bajar. No es infrecuente encontrarnos con problemas de congelación con las personas que se pierden en la montaña y con las noches. Para evitar la congelación de las extremidades es muy importante estar en movimiento, intentar evitar el sueño y mientras estemos perdidos, movernos. Con relación con la montaña, otra situación que nos podemos encontrar y para la que tendremos que llevar algo será para el mar de altura. Nosotros llamamos al mar de altura a una situación que se nos produce cuando estamos a unas altitudes elevadas, donde la presión atmosférica es superior, y entonces a nuestro organismo le cuesta más trabajo, a nuestros glóbulos rojos, obtener el oxígeno del medio externo. Esa dificultad para obtener el oxígeno hace que aparezcan situaciones de dolores de cabeza, malestar general, etc. Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro país tampoco nos preocuparemos mucho, porque las altitudes a las que nosotros nos encontramos nunca se nos va a producir el mal de altura, pero situaciones si nosotros viajamos a los Andes o viajamos a los Alpes o a determinados grupos o montañosos, pues sí que podemos pensar en ello. Y entonces llevar algo para el dolor de cabeza y también es muy importante hidratarnos. Con relación con la montaña, señalamos también la queratoconjuntivitis solar, que es una conjuntivitis que nos aparece cuando nosotros estamos expuestos a los rayos solares. Sobre todo este tipo de quemaduras oculares nos sucede cuando estamos en la nieve. El reflejo del sol sobre la nieve va a producir que al incidir los rayos sobre los ojos nos los quemen. Por lo tanto es muy importante las barreras protectoras, las barreras físicas, el utilizar gafas con un factor de protección importante. Y luego como situaciones especiales hablamos de los bichos, insectos, etc. Aquí hablaremos o tendríamos que señalar las garrapatas. Nosotros aquí en La Rioja las garrapatas nos resultan importantes porque vivimos en una zona donde son muy frecuentes y la garrapata puede transmitir una enfermedad que es la borreliosis y entonces como nosotros estamos muy acostumbrados a ver este tipo de situaciones, pues lo señalamos. Cuando tenemos una enfermedad transmitida por garrapata, una borreliosis, es muy importante que nos producen fiebre. Entonces, si hemos sufrido una picadura de garrapata y aparece una fiebre en menos de 24 o 48 horas, es muy importante que acudamos a un centro de salud para que se puedan hacer una serie de analíticas, porque si estamos infectados por la bacteria que produce la borreliosis, tendremos que hacer un tratamiento específico. Luego tendremos cuidado con las picaduras
de avispas o todo otro tipo de insectos, luego con las arañas o los escorpiones. También todo esto dependemos de donde viajemos. Pues si vamos a una zona desértica, pues nos podemos encontrar más con escorpiones. Si nosotros estamos en el área rural, pues serán más frecuentes las arañas. Pues también depende un poquito del miedo que le tengamos a cada tipo de insecto y de dónde nos encontremos. Si nos vamos a la playa, pues son frecuentes a veces las picaduras y las agresiones marinas. Pues no es la primera vez que con las medusas nos encontramos reacciones en piel, etcétera, que van a necesitar un tratamiento específico. Y luego, en relación con los bichos, señalamos las serpientes y las picaduras por serpientes. Es muy importante que siempre que se haya producido una picadura por serpiente, acudamos a un centro de salud. Los antídotos para los venenos que nos pueden introducir las serpientes con las picaduras o las mordeduras solo tienen su uso a nivel hospitalario. A nivel extrahospitalario no disponemos en ningún dispensario médico ni en ningún centro de salud de los antídotos frente a las mordeduras de las diferentes serpientes. Lo que sí que disponemos es de medicación para anular los efectos derivados de las mordeduras y ganar tiempo hasta que podamos acudir a los hospitales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que preparar con el botiquín? Pues nosotros, ¿qué cositas tenemos que tener en cuenta? Pues primero, que siempre el botiquín es algo que debemos de tener más o menos a mano. Si hacemos un viaje en el que nuestro viaje va a ser en avión, tendremos que tener en cuenta que a la hora de facturar el equipaje hay determinadas partes del botiquín que nunca vamos a poder llevar a cabina. Estos elementos que nunca vamos a poder tener en cabina son los elementos que son cortantes o punzantes, es decir, nunca vamos a poder tener ni agujas, ni tijeras, uñas, etc. Como no están permitidos en la cabina del avión, porque se supone que son unas especies de armas con las que podemos agredir al vecino, a los pilotos, etc., pues entonces las dejaremos ahora. Luego será importante guardarlo en un lugar que esté protegido del calor, de la luz y de la humedad. Y antes de viajar, siempre tendremos que revisar la caducidad y el estado de los medicamentos. O muchas veces tenemos esa caja con un montón de cosas guardada por casa y cuando queremos darnos cuenta, pues o están a punto de caducar, o ya han caducado en unos meses, o resulta que hemos pisado un blister sin darnos cuenta y las pastillas están todas machacadas y de ellas no nos queda nada. En relación con el hecho de que los equipajes de mano no puede haber agujas o materiales similares, es importante también las situaciones especiales, como pueden ser las de medicaciones que nosotros tenemos que llevar con nosotros. Una persona diabética que necesite la insulina como tratamiento sí que tiene que tener un informe médico que lleve con ella, donde especifique el tipo de insulina que tiene, el tipo de agujas que hay que utilizar para poder llevarlas a cabina. Lo que pasa que sí que es verdad que muchas veces no vamos a custodiar la medicación nuestra, sino que nuestra medicación se la vamos a dar al personal de cabina y el personal va a ser el que nos vaya dando la medicación según nosotros la vayamos a necesitar. Esto es un poquito un mecanismo de seguridad, pero es importante reseñar que muchas veces entre que vamos corriendo, pues se nos olvida. Aconsejamos dividir los botiquines en dos partes, una parte pequeña y una grande. La parte pequeña es aquella parte donde vamos a meter tiritas, analgésicos, medicaciones para las diarreas, materiales que nosotros vamos a poder subir a la cabina sin problema ninguno y que lo vamos a poder llevar en un pequeño estuche, etc. Y luego una parte un poquito más grande en la que llevaremos medicaciones más específicas, las tijeras, las pinzas, el esparadrapo, las gasas, los desinfectantes. Las pinzas es algo que muchas veces se nos olvida, pero que además para depilar, para otras cosas, a nosotros nos sirve porque muchas veces nos vamos a clavar pequeñas astillas, nos vamos a clavar cosas, y entonces pues para poder quitarlas, nada mejor que tener a mano unas pinzas. Si utilizamos medicaciones crónicas de tipo vital, deben acompañarnos siempre a la cabina. No debemos olvidar el informe médico y por eso es importante que el informe médico que nosotros llevemos sea un informe médico que esté traducido a otros idiomas. Si nosotros vamos a hacer cualquier tipo de viaje en avión, siempre el idioma principal va a ser el inglés, porque es el idioma que va a manejar todo el personal de bordo. Pero sí que es importante que si vamos a ir a otros países, pues lo llevemos traducido a cualquier otro. Esto puede parecer una tontería y nos puede parecer extraño, pero nosotros lo vemos con mucha frecuencia el hacer informes y traducirlos a otros idiomas, pues yo qué sé,
La zona básica en la que a mí me toca trabajar es la zona básica de salud de Nájera. Nosotros, La Rioja, es una comunidad autónoma que está en pleno camino de Santiago. Entonces vemos a muchos peregrinos. Estos peregrinos muchas veces en las atenciones médicas nos piden que los informes que nosotros realizamos sean traducidos a distintos idiomas. Pues ¿por qué? Porque ellos tienen sus seguros de viajes específicos y para que sus aseguradoras les devuelvan el dinero derivado de la atención sanitaria, pues lo necesitan. Porque al fin y al cabo también es algo, una cosita que tampoco debemos de olvidar, que las atenciones médicas en nuestro país se facturan. A nosotros no nos las facturan porque somos personal asegurado, pero el personal que no está asegurado, esa atención médica se factura según unos precios que están establecidos en el BOR, ahora mismo no recuerdo en qué boletín oficial de La Rioja, pero si nosotros somos una persona indocumentada, si no lleváramos nuestra tarjeta sanitaria, la obligación en cualquier centro de salud es facturarnos y luego esa factura, como somos asegurados, hacer un trámite administrativo para que no la tengamos que pagar. Pero en el caso de la gente extranjera, sí que es verdad que muchas veces, para que sus seguros médicos, sobre todo la que no es europea, les devuelvan cantidades que han tenido que abonar, pues precisan de estos pequeños informes. Pues no sé, nosotros también muchas veces al portugués también traducimos algo para personas que sean brasileñas. Yo los últimos informes así que hemos tenido que traducir, yo creo que era con algún peregrino brasileño. Total, esto tampoco nos quita mucho tiempo. Y si no nos quita, pues ya lo sacamos de otra parte. ¿Qué trastornos son aquellos para los que nosotros tenemos que llevar medicación? Pues básicamente todos. Primero, la diarrea es uno de los principales problemas que se nos pueden producir en un viaje. Bueno, problemas médicos. Es decir, una diarrea si es muy intensa nos puede fastidiar el viaje y entonces ¿qué es lo que tenemos que llevar? Algo para evitarla o para tratarla. Luego, dentro de los trastornos del aparato digestivo, los que más se suelen producir en los viajes son problemas de acidez, de gases, úlceras, gastritis. Luego los mareos cinéticos. Las personas que producen mareos debido a los movimientos, que son los mareos cinéticos, ya saben que los padecen. Por lo tanto, tienen que ser conscientes de que hay que llevar algo para evitar. Luego, medicaciones para los dolores leves y moderados, para cualquier tipo de reacción alérgica, para las exposiciones al sol. Luego, para lesiones que se nos puedan producir, de tipo heridas, ampollas, contusiones y traumatismos. Luego hablamos un poquito también de las enfermedades de transmisión sexual y algo de material básico de curas para esas heridas, ampollas, etc. Para el aparato digestivo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que llevar? Pues sobre todo para las diarreas. Para las diarreas siempre es importante llevar algunos sobrecitos de suero oral y luego medicaciones como pueden ser la loperamida y las bifidobacterias. La loperamida, el nombre comercial es el Fortasec, y lo que hace es paralizar el movimiento intestinal. Con lo cual, si nosotros tenemos una diarrea que llevamos todo el rato y estamos yendo más de 20 veces al baño, pues si nos tomamos unos comprimidos de la loperamida, lo que va a hacer es paralizar el movimiento intestinal y evitar que se produzca la diarrea. Las bifidobacterias, ¿por qué son importantes? Las bifidobacterias nosotros las llevamos bien en sobres o en comprimidos. En comprimidos, en cápsulas sería la ultralegura y en sobres básicamente es el Prodecen. La ultralegura solemos tomar un par de cápsulas 3-4 veces al día y el Prodecen tomamos un sobrecito al día. Cuando nosotros tenemos un proceso de diarrea, esa pérdida de líquidos tan intensa se ve acompañada de una destrucción de nuestra flora intestinal. Las bifidobacterias lo que van a hacer es reconstituir esa flora para que nosotros nos recuperemos antes y de esa manera nos encontremos un poquito mejor. Siempre que nosotros tenemos una diarrea es muy importante la hidratación. Líquidos, líquidos y más líquidos. Para de esa manera evitar que nos deshidratemos. El siguiente punto que nos interesaría, o a lo que deberíamos llevar medicamentos, es para los vómitos. Para los vómitos bien podemos llevar la domperidona, que sería el nombre comercial del motillo, o la metoclopramida, el primperano. La domperidona y la metoclopramida la podemos utilizar en jarabes o en comprimidos. Muchas veces con los adultos es más fácil llevar los jarabes, los comprimidos, y con los niños pues habitualmente llevaremos los jarabes. Si viajamos con niños y ya llevamos los jarabes, pues nos olvidamos de llevar además comprimidos porque el mismo jarabe no sirve para unos y para otros. Lo único que va a cambiar es la dosis. Para el estreñimiento, lo que vamos a utilizar es una dieta rica en fibra y líquidos. Sí que es verdad que si tenemos una que llevamos 7 días sin ir al baño, pues muchas veces podemos utilizar pequeños microenemas o supositorios de glicerina, etc.,
pero que eso podemos encontrarlos en cualquier sitio y es menos probable. Luego, para el ardor y para la acidez del estómago, llevaremos siempre medicación como puede ser la ranitidina, el omeprazol o el Argas. Sí que es verdad que muchas veces si nosotros llevamos esta medicación, pues así nos evitamos el que se nos pueda producir esta situación. Para los mareos cinéticos, es decir, los mareos relacionados con el movimiento, nosotros si los padecemos llevaremos biolamina, que podemos llevarla en forma de comprimidos o en forma de chicles, y entonces si nosotros sabemos que los viajes en autobús nos producen un mareo muy intenso, pues empezamos con el chicle un ratito antes de subirnos al autobús y perfecto. Si nosotros ya padecemos de vértigos periféricos benignos y los sabemos que nos pueden dar con frecuencia, pues echamos un poquito con los comprimidos de sulfirina, de Dormatil y ya está. Por si acaso a lo largo de nuestro viaje se nos va a producir el vértigo. El dolor y la fiebre son dos cosas que nos pueden aparecer en cualquier momento. ¿Para qué vamos? ¿Qué dos medicaciones podemos utilizar para ello? Por un lado el paracetamol y por otro lado el ibuprofeno. El paracetamol y el ibuprofeno lo podemos llevar en comprimidos o en sobres. Las formulaciones químicas que tenemos comercializadas en comprimidos de paracetamol suelen ser de 500 miligramos, de 650 o de 1 gramo. Y luego en solución para los niños. Para los niños el paracetamol en solución sería el apiretal. Luego sí que es verdad que algunas fórmulas comerciales de paracetamol de 500 miligramos tienen una formulación que se llama bucodispersable, que tiene la ventaja de que se pone debajo de la lengua y se absorbe solo como si fuera un caramelo. El paracetamol de 500 de esta manera es muy cómodo y si nosotros lo llevamos y lo usamos con niños, lo podemos partir por la mitad y dar 250 miligramos en caso de que sean niños pues a partir más o menos de unos 20 kilos, una cosita así, y críos que tengan unos 40 kilos podemos utilizar el paracetamol de 500 sin problema ninguno. Ya si no tenemos que llevar un montón de jarabes y con llevar un tubito pequeñito con los comprimidos es cómodo. Con el ibuprofeno, las dosis que utilizamos habitualmente son de 500 o de 600 miligramos, también tanto comprimidos como sobres. La solución, es decir, los jarabes que utilizamos para los más pequeños y las fórmulas comerciales del ibuprofeno para los críos, tenemos el Dalsi, el Punifem, etc. Con los críos, pues también muchas veces decimos, ¿y qué echamos? Pues echaremos lo que mejor sepa. El sabor es tan relativo que muchas veces yo siempre recomiendo que cualquier medicación que haya que darle a un niño la probemos. Es decir, todo jarabe que haya que darle a un crío hay que probarlo, porque de repente nos encontramos con sabores que son detestables y pretendemos que un crío con 2 o 3 añitos o con meses se tome algo que está asqueroso. Entonces siempre es mejor probarlo y entonces si tenemos que disfrazar los sabores echando azúcar o echando cualquier cosita, pues perfecto. Cuando viajamos sí que es conveniente que la medicación la llevemos en blister. Es mucho mejor llevar las pastillas que llevar los sobres, porque si nosotros nos encontramos con un blister que está roto, ya sabemos que esa pastilla ha estado expuesta al sol, al ambiente, etc. Mientras que con los sobres, a veces un sobre nos aparece muy arrugado, intentamos desarrugarlo y nos encontramos con que no sabemos si está roto, si no está roto, si se ha salido un poco, si no se ha salido un poco. Luego, con los sobres siempre tenemos el inconveniente que hay que disolverlos. Mientras que con las comprimidos, pues a la mala nos tragamos la pastilla y aunque nos cueste un poquito más de esfuerzo, no necesitamos más. Por eso nos aconsejamos que llevemos la medicación en blister por la comodidad para la administración y la facilidad de la manipulación. Con relación con la picadura de cualquier tipo de insecto, nosotros vamos a llevar 2 tipos de medicaciones. Un antihistamínico oral y un corticoide tópico. El antihistamínico oral, ¿qué vamos a utilizar? Pues a ver, los antihistamínicos son las sustancias que cuando nosotros nos las tomamos neutralizan la cantidad de histamina, que es una sustancia que se libera cuando nosotros estamos sufriendo una picadura, una reacción alérgica, etc. Para los niños, ¿qué medicación vamos a llevar? Pues tenemos medicaciones como la desloratadina, que a mí personalmente me parece muy cómoda, que es el Aetius, que podemos llevarlo en jarabes, es decir, en solución, o en comprimidos bucodispersables. En solución, hasta los 5 años la utilizamos, los comprimidos bucodispersables a partir de los 5 años los podemos utilizar y son cómodos porque es como el paracetamol que decía antes, es decir, son pastillas que se ponen debajo de la lengua, son como una especie de caramelo y de sabor pues son agradables, estos pues tienen un sabor un poco como acítico, más parecido al limón y bueno, no está mal. En el caso de los adultos,
Podemos utilizar medicaciones como la cetiricina, la dilastina, la desloratadina, es decir, cualquier tipo de antihistamínico. Cuando nosotros tomamos un antihistamínico, el cuidado que tenemos que tener es aquellos que nos producen sueño. Si nosotros tenemos que conducir o manejar algún tipo de maquinaria pesada, sí que es verdad que si nosotros estamos de vacaciones, pues maquinarias pesadas o de precisión no vamos a tener que manejar, pero muchas veces sí que nos vemos con la necesidad de conducir porque hemos decidido hacer un viaje en el que nosotros conducimos y entonces o cambiamos el volante y se lo damos al compañero de viaje o utilizamos una medicación como pueda ser la bilastina, que dentro de los antihistamínicos no nos produce sueño y es relativamente cómodo. Y luego también para las picaduras de insectos debemos utilizar siempre algún tipo de crema. Ahí sí que recomendamos la utilización de la metilprednisolona, que es un corticoide que puede ser o en crema o en emulsión. A mí la emulsión me gusta mucho porque es más suave, se extiende enseguida y se absorbe rápido. Los nombres comerciales de la metilprednisolona serían el Lexema o el Acental. Son cositas que no nos ocupan, iba a decir que no ocupan casi espacio y siempre nos viene bien. Para la exposición al sol, ¿qué cositas tenemos que llevar? Pues siempre habrá que llevar cremas con factores de protección adecuados a la exposición a las torres. Estas cremas deben de estar siempre a prueba de agua. ¿Esto por qué es importante? Porque si nosotros vamos a estar en el mar y vamos a estar entrando y saliendo del agua, pues tendremos que utilizar una crema que nos evite el tener que estarnos echando cada vez que salimos del agua más crema. Lo cual no quiere decir que la crema sea eterna. Prefiero que si nos la echamos a las 8 de la mañana y estamos todo el día expuestos al sol, pues a media mañana conviene echarnos otra capita y así de vez en cuando. Con la exposición al astro solar tendremos que tener sobre todo cuidado con las quemaduras. Ante las quemaduras, bien sea por el sol o bien por cualquier otro tipo de cosa, es decir, un fuego, el que hayamos cogido algo quemando, etc., es importante siempre estar bien hidratado. Y luego podemos utilizar dos medicaciones, que son las dos medicaciones en crema, y las dos las podemos llevar con nosotros. Pues no hace falta que llevemos las dos, aunque llevemos una sola no es suficiente. Podemos usar la sulfadiazina arsénica, que sería el flamacine o la silvederma, los nombres comerciales, o la nitrofurazona, que es el furacil. La sulfadiazina arsénica es muy cómoda, tiene cierta propiedad antibiótica y el cuidado que tenemos que tener con ella es que lleva plata. La plata, si nosotros la exponemos al sol, se nos puede quedar tatuada. Por lo tanto, el cuidado que tenemos que tener es que si nosotros nos hemos producido una quemadura por el sol y nos damos esta crema, que no nos pongamos debajo del sol, porque entonces lo que se nos va a quedar es una marca y va a aparecer totalmente negro, y en lugar de curarnos, lo que se nos va a producir es un tatuaje. La nitrofurazona, el furacil, es una crema que es más untuosa y el problema es que es muy pegajosa. Optemos por una o por otra. Si nosotros usamos la sulfadiazina arsénica, pues lo que conviene es tapar la zona en la que nos hemos quemado, pues con un apósito, con un pequeño vendaje, y tampoco sucede nada más. Y luego también con respecto al sol, es muy importante que nosotros nos protejamos bien los labios. Pues a veces nos olvidamos de ellos y entonces hay que utilizar un cacao que tenga un filtro importante para los rayos ultravioletas. En relación con los labios también tenemos que tener especial cuidado cuando vamos a la montaña y sobre todo cuando estamos esquiando. Pues son dos momentos en los que se nos pueden producir más lesiones de los mismos. Ahora hablaremos un poquito de las heridas, las ampollas, las contusiones y los traumatismos. Para todo esto, ¿qué tenemos que echar en nuestro botiquín? Pues por un lado un desinfectante. El desinfectante, nosotros lo que utilizamos básicamente es para limpiar las heridas, el suelo fisiológico, que utilizamos al chorro, pues podemos llevar unos botecitos de monodosis y luego la povidona iodada. La povidona iodada es el betaline, que es un desinfectante con el que nosotros, después de limpiar bien la herida, vamos a dar a esa herida para evitar que esa herida se nos contamine y para curarla. Dependiendo del tipo de herida, pues la llevaremos tapada, nos la tapamos o no nos la tapamos, pues también depende de un poquito dónde esté y lo que nos pueda molestar el roce. En relación con los desinfectantes, después de los desinfectantes, pues que llevaremos diferentes utensilios para poder realizar vendajes. Es decir, llevaremos vendas, gasa y esparada. Nosotros aquí recomendamos también, sobre todo, las vendas elásticas para el caso de que se nos produzca cualquier tipo de torcedura, y luego también todo depende de nosotros. Si resulta que se nos producen esguinces en los tobillos con mucha frecuencia y tenemos algún tipo de tobillera en casa,
pues no nos queda de más pues meterla también en la maleta, en el botiquín, por si acaso no se nos coge la torcedura. Porque sí que es verdad que si tenemos que estar con un vendaje a nivel del tobillo, las tobilleras, bueno, la muñeca, a mí me parece que las tobilleras y las muñequeras nos dan más ventaja para poder moverlo, y que luego además también tiene la ventaja de que nosotros nos la quitamos cuando nos vamos a asear y nos podemos dar un duchazo tranquilamente y no tenemos que estar con los problemas de las vendas y esas cosas. Para los golpes y las torceduras llevaremos siempre un antiinflamatorio en gel del tipo que queramos. O el Voltaren, el Emulgel, el Flogoprofen, el que queramos. Es decir, es bueno y es bueno. Y luego, ¿qué otras cosas vamos a echar? Pues tiritas, que sean resistentes al agua, gasas, tijeras, pinzas, es decir, cosas con las que nosotros podamos cortar esas gasas, podamos hacer más o menos apaños. Bueno, y para el espaldarazo también es muy importante y nos sacar muchos apuros. ¿Qué materiales, además de estos, vamos a echar también en nuestra maleta? Pastillas para purificación del agua. Dichosas pastillas, pues, si nosotros estamos realizando un viaje dentro del país o a cualquier país de la Comunidad Europea, pues no lo echaremos. Pero si nosotros viajamos a determinadas zonas tropicales, las debemos echar. Si viajamos a una parte de África también, y luego también depende del tipo de viaje que nosotros organicemos. Pues no es lo mismo si nosotros nos vamos con la mochila al hombro y nos vamos a estar en el campo un montón de días, que si nosotros hacemos un viaje más urbano en el que todo está preparado. El termómetro es básico, es siempre y fundamental si viajamos con niños, y si no viajamos con niños yo creo que también. Aquí hay un montón de termómetros en las farmacias. Lo que yo sí que aconsejo es que los termómetros pues sean más o menos fiables. ¿A qué me refiero con los que sean más o menos fiables? Pues hay algunos termómetros que utilizan diferentes mediciones con luces a una determinada distancia de la frente, etcétera, en las que nos dan unos valores de temperatura muy variables. Entonces a nosotros ese tipo de termómetros no nos gusta. Es decir, preferimos utilizar un termómetro digital o de otro tipo de materiales. Nos es conveniente a veces llevar agujas, jeringas y material para inyecciones si sobre todo se realizan viajes a zonas que puedan tener problemas con el suministro. O si nosotros nos vamos a determinadas zonas de Asia, de África o de América Latina, pues no queda nunca de más echarlas en la maleta por si acaso. Y luego las tijeras y las cintas. En relación con los botiquines, todo lo que se ha señalado es en principio lo que deberíamos de llevar. Pero hay varias situaciones que son especiales, que son estas tres. Si nosotros viajamos a países fríos, si nosotros viajamos a desierto o si nosotros viajamos a zonas tropicales. Aquí parece que tenemos que preparar muchas cosas, es verdad que siempre hay que preparar muchas cosas, pero lo principal que tenemos que tener pendiente siempre es que nosotros vamos a viajar para divertirnos. Y entonces para esto lo llevamos un poquito para evitar que se nos complique la diversión. Cuando viajamos a países fríos, pues dependiendo de la estación del año, llevaremos unas cosas u otras. No va a ser lo mismo el verano que el invierno. En el verano siempre van a ser importantes los repelentes de mosquitos. Repelentes de mosquitos hay muchísimos. A mí personalmente el que más me gusta es el Relais, porque me parece cómodo, son unos botecitos que es un spray, es fácil de rociar, la reacción que uno tiene en piel es una reacción suave, no tienes la sensación de estar pingoso y encima no despide ningún olor, que eso también es importante, porque ya que nos echamos 40 potines, a ver, pensemos, tenemos que ir con la capa del protector solar. Si encima de la capa del protector solar luego nos tenemos que estar untando de repelentes de mosquito y luego queremos ponernos un poco de colonia o de alguna cosa, al final dices, mira, si lo que llevo son capas y más capas de cosas que nos van a dejar hechos un disco. Luego, para la protección solar, nosotros vamos a utilizar filtros químicos, que serían las cremas, y los filtros físicos, es decir, el gas de sol, las gafas de sol. Y luego, si nosotros viajamos en otras temporadas, como puede ser el invierno, sí que es conveniente viajar siempre con una manta térmica y tener especial cuidado con el sol. En relación con el invierno, también es importante lo que hablábamos de las diferencias de temperatura entre el día y la noche, porque es muy fácil el que nos podamos perder o que de repente en la noche estemos sometidos a temperaturas hasta incluso bajo cero y el riesgo de congelación pues siempre lo tenemos. Y el cuidado con el sol también en el invierno es muy importante, sobre todo si viajamos a zonas donde hay nieve, pues si nos vamos a esquiar a los
Pirineos, a los Alpes o donde nos apetezca, siempre nos podemos encontrar con que se nos pueden producir quemaduras solares importantes por los reflejos de los rayos del sol sobre la nieve, y que nos parece que hace tanto frío que el sol no nos va a afectar y el sol nos afecta. Si nosotros viajamos al desierto, pues no tenemos que olvidar las pastillas para potabilizar el agua o algo de lejía para poder desinfectar los alimentos. ¿Qué tipos de alimentos son los que desinfectaremos con la lejía? Sobre todo los alimentos que vamos a tomar en ensaladas, como pueden ser frutas, verduras, etc. Luego en el desierto también son muy útiles a veces las agujas y las jeringuillas desechables. Y luego sí que tenemos que tener en cuenta llevar alguna gasa o tela para proteger del polvo y de arena la hoja. Cuando nosotros viajamos al desierto, así sí que tenemos que tener en cuenta que la cantidad de piel que está expuesta al sol puede ser importante y que hay que tener muy en cuenta las barreras de protección física. Es decir, utilizaremos la manta larga para proteger la piel de esas radiaciones solares. Luego también tenemos que tener cuidado con los colores. Pues hay colores que hacen las radiaciones solares atraviesan unos colores con más facilidad que otros. Pero bueno, lo que es importante sobre todo es tener la piel cubierta. Si nosotros viajamos a países tropicales, siempre tendremos que tener en cuenta las posibles picaduras de insectos, llevar repelentes, como puede ser el Blake, los antihistamínicos, como pueden ser la bilastina, la cetiricina, etc. Alguna cremita, como hemos dicho, de corticoide tópico, y luego los lápices para la aplicación de antihistamínicos. Pues hay lápices, como puede ser el azarón o el asperbite, que tienen ciertos compuestos de amoníaco, que cuando se nos ha producido una picadura, la vista, etc., nosotros lo damos sobre la piel, neutraliza el veneno que se está liberando y entonces nos va a resultar un poquito más cómodo y vamos a poder manejarlo un poquito mejor. Si viajamos a cualquier país de este tipo, tener siempre en cuenta a la hora de dormir las redes antimosquito, y también depende de dónde durmamos. O no es lo mismo si estamos en un hotel de lujo donde no entra ni un mosquito por ningún sitio porque están las mosquiteras, etcétera, que si estamos durmiendo en cierta de acampada o estamos en cualquier otro sitio, y entonces las redes antimosquitos las tendremos que llevar nosotros. Las pastillas potabilizadoras del agua también son muy importantes, o la lejía para la desinfección de los alimentos. Si vamos a países tropicales, conviene que llevemos analgésicos y antiinflamatorios potentes. Las agujas y las jeringas desechables también pueden ser útiles. Y luego se habla de la profilaxis, es decir, de la prevención de enfermedades como pueden ser el paludismo. El paludismo es una enfermedad que está producida por un microorganismo que se llama plasmodium, y entonces lo que nos va a producir es una enfermedad que llamamos paludismo, malaria, que se caracteriza por unas fiebres importantes que pueden aparecer cada 3 o 4 días. Y para prevenirlo lo que nosotros utilizamos es medicaciones como el Arian, el Resoxin, etc., que eso también es importante llevarla siempre con nosotros. Ahora vamos a hacer un inciso de cómo preparar un viaje a nivel internacional, porque claro, aquí decimos hay que echar, y uno dice, yo qué sé lo que hay que echar. Es decir, ¿qué tengo que meter en la maleta? Pues hemos hablado de un poquito de las cosas generales, y según donde nosotros vayamos a viajar, pues qué es lo que vamos a preparar. Lo primero es la elección del destino según el gusto y los deseos. No hay ninguna parte del mundo que no podamos acceder a ella, siempre hay alguna manera de llegar, y lo que tenemos que hacer es investigar la forma de llegar y lo que queremos. No hay que tener miedo a los destinos, cualquier lugar puede resultar fascinante si vamos con la compañía ideal. Porque si la compañía es un tostonazo, desde luego el viaje a la otra de la esquina puede resultar un terror. Pero bueno, siempre que viajamos solemos viajar con personas que nos llevamos bien. Lo que pasa es que las grandes discusiones también surgen en todos los viajes, por lo tanto ahí tendremos cuidado. Cuando nosotros vamos a preparar un viaje a nivel internacional, siempre es conveniente que vayamos a nuestro centro de vacunación internacional. Nuestro centro de vacunación internacional aquí en La Rioja se encuentra en Logroño, en la avenida Pérez Galdós, número 29. Nos van a atender con cita previa y el teléfono para la cita previa es el 941 75 92 82. El personal que nos va a atender ahí, la verdad es que es un personal que es muy amable, y entonces, ¿de qué se van a encargar? Pues ellos nos van a dar información sobre las medidas preventivas que tenemos que realizar según el viaje que vayamos a realizar. Nos van a dar información, nosotros le diremos el destino, la duración, y ellos nos van a dar información sobre qué vacunas son obligatorias, qué vacunas son recomendadas
y sobre la prevención de las diferentes enfermedades tropicales. Allí es donde nos van a dar el certificado internacional de vacunación. El certificado internacional de vacunación es una cartilla amarilla que siempre la debemos de llevar a mano y en ocasiones puede resultar imprescindible. Hay países, como puede ser el Perú, donde es obligatorio estar vacunado de la fiebre amarilla, pero esa obligatoriedad, a veces en el aeropuerto nos pueden pedir la cartilla, no nos la pueden pedir. Si nosotros nos pidiesen la cartilla y nosotros nos la llevamos al día, podrían impedirnos la entrada al país, porque la legislación a nivel